Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance e intriga y, por supuesto, muchísimas emociones, todo gracias a las series turcas que tanto amamos. Prepárense para un viaje lleno de amor, porque vamos a explorar los rumores y secretos detrás de las parejas más icónicas de la televisión turca, centrándonos en una pregunta que ronda nuestras cabezas: ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin revivirán el amor? ¿Y quién es el verdadero dueño del corazón de la bellísima Hande? Esto y mucho más en el vídeo de hoy. Antes de que empecemos a destapar los secretos mejor guardados, quiero recordarles que si les encanta el contenido que les traemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, darnos un like si este tema les resulta interesante. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de la pantalla, fue una bomba. Su química en Senkalkapm era innegable y pronto la ficción se trasladó a la realidad. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y cada aparición pública era un evento. Parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos, este también tuvo su final. Desafortunadamente la relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Y es precisamente esa esperanza la que alimenta este vídeo. La magnitud de la atención que recibieron fue impresionante, llegando a eclipsar en ocasiones incluso a la serie misma. Los fans no solo seguían sus movimientos, sino que también analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en busca de pistas sobre su relación. La presión mediática era enorme, y es posible que haya sido uno de los factores que contribuyó a la ruptura. Pero antes de profundizar en los entresijos del corazón de Hande, vamos a explorar otras series turcas que también han generado rumores y especulaciones sobre romances entre sus protagonistas. Así que vamos a empezar este recorrido romántico con Ask Memnu emoticono besos. Esta serie, un clásico de la televisión turca, es un drama romántico con tintes de tragedia y suspense. Está protagonizada por Beren Saat, Van Tatlı y Selçuk Yöntem. La trama gira en torno a Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, lo que da inicio a una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La intensidad de la relación en pantalla entre Beren Saat y Van Tatlı generó muchísimos rumores sobre un posible romance fuera del set, alimentados por la química innegable que transmitían. Aunque nunca se confirmó nada, la pasión que emanaba de sus personajes hizo que los fans soñaran con que su amor trascendiera la pantalla. La serie es relevante para nuestro tema porque demuestra cómo la intensidad de las relaciones en las telenovelas puede llevar a la especulación y a la idealización de un romance que quizás solo existe en la imaginación de los espectadores. Un dato interesante es que Ask Memnu está basada en una novela clásica turca del mismo nombre y ha sido adaptada en varias ocasiones, lo que demuestra su impacto cultural y su relevancia a lo largo del tiempo. Esta serie marcó un antes y un después en la televisión turca, no solo por su trama controversial, sino también por la calidad de su producción y las actuaciones magistrales de su elenco. La química entre Beren y Van era palpable y la forma en que interpretaron sus personajes hizo que el público se sintiera profundamente conectado con su historia. La tensión sexual entre ellos era palpable, y cada escena en la que compartían pantalla era una explosión de emociones. La especulación sobre un romance fuera de la pantalla se intensificó aún más debido a que ambos actores eran muy reservados sobre sus vidas personales, lo que alimentaba aún más la imaginación de los fans. Incluso años después de la emisión de la serie, la gente sigue hablando de la posibilidad de que haya habido algo más entre ellos, lo que demuestra el impacto duradero que tuvo su química en el público. Erkencikus emoticono besos. En esta comedia romántica, Demet Özdemir y Can Yaman interpretan a Sanemikan, dos jóvenes con personalidades muy diferentes que se enamoran en una agencia de publicidad. La chispa entre ellos era palpable y su romance en la vida real fue confirmado, para deleite de los fans. Su relación, aunque breve, fue intensa y muy mediática, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Sin embargo, su relación terminó de forma abrupta, y aunque los motivos nunca fueron del todo claros, la ruptura causó una gran conmoción entre sus seguidores.
Erkencikus es relevante para nuestro tema porque es un ejemplo de cómo un romance que comienza en la pantalla puede convertirse en una realidad, aunque a veces efímera. La serie en sí es una comedia romántica ligera y entretenida, que destaca por sus paisajes impresionantes y la química entre sus protagonistas. Un dato curioso es que Can Yaman se convirtió en una estrella internacional gracias a esta serie, lo que le abrió las puertas a proyectos en Italia y otros países. La confirmación de su relación fue un verdadero regalo para los fans, quienes celebraron cada momento de su romance. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se mostraban muy enamorados en las alfombras rojas. Sin embargo, la felicidad duró poco, y la noticia de su separación sorprendió a todos. Los rumores sobre los motivos de la ruptura fueron muchos: celos, diferencias de personalidad, la presión de la fama. Pero nunca se supo la verdad. Lo cierto es que su romance dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, quienes siguen recordando con cariño los momentos felices que vivieron juntos. La serie en sí se convirtió en un fenómeno global, gracias en parte a la química innegable entre Demet y Can. Su conexión en pantalla era tan fuerte que era difícil creer que no estuvieran enamorados en la vida real. Incluso después de su separación, muchos fans seguían esperando una reconciliación, demostrando el poder de la idealización y la esperanza en el mundo de las telenovelas. *** Karasevda, emoticono besos, Burak Ozcivit y Neslihan Atagul protagonizaron este drama romántico que conquistó corazones en todo el mundo. La historia sigue a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las circunstancias de la vida. A pesar de los obstáculos, su amor persiste a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una fuerza poderosa que los une incluso en la adversidad. La química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul era innegable, y muchos fans esperaban que su amor trascendiera la pantalla. Sin embargo, Neslihan Atagul está casada con Kadir Doğulu, también un actor muy conocido en Turquía, y su relación siempre ha sido sólida y estable. A pesar de esto, la intensidad de las escenas románticas entre Burak y Neslihan alimentaron los rumores y la especulación entre los fans. Karasevda es relevante para nuestro tema porque demuestra cómo la actuación puede crear la ilusión de un romance, incluso cuando los actores tienen relaciones personales estables fuera del set. La serie en sí es un drama muy intenso y emotivo, que explora temas como el amor, la clase social y la venganza. Un dato interesante es que Karasevda fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que la consagró como una de las producciones más exitosas de Turquía. La historia de Karasevda es una de las más conmovedoras y trágicas de la televisión turca. La pasión entre Kemal y Nihan era tan intensa que era imposible no sentir empatía por su sufrimiento. La forma en que Burak y Neslihan interpretaron sus personajes hizo que el público se sintiera profundamente conectado con su historia de amor imposible. La estabilidad del matrimonio de Neslihan con Kadir Doğulu no impidió que los fans fantasearan con la posibilidad de que ella y Burak estuvieran enamorados en la vida real. La intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban, la química que transmitían. Todo ello alimentaba la imaginación de los espectadores, quienes soñaban con que su amor trascendiera la pantalla. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la actuación puede crear una ilusión de romance tan convincente que puede llegar a confundir la realidad con la ficción. La química entre los protagonistas era tan fuerte que era difícil creer que no hubiera algo más entre ellos, lo que demuestra el poder de la actuación y la capacidad de los actores para transmitir emociones de manera creíble. Y ahora, volvamos a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué ha pasado desde su ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y cosechando éxitos individuales. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza de una reconciliación. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada rumor, es analizado minuciosamente en busca de una señal que indique que el amor entre ellos aún existe. Hande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otros galanes, pero ninguno de esos rumores ha sido confirmado. El corazón de Hande sigue siendo un misterio para muchos, y la pregunta de si Kerem sigue siendo el dueño de ese corazón persiste en el aire. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a sus vidas personales. Se han centrado en sus carreras y han evitado hablar públicamente sobre su relación. Sin embargo, los fans no se rinden y siguen buscando pistas en cada uno de sus movimientos.
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans analizan cada me gusta, cada comentario, cada foto en busca de una señal que indique que el amor entre ellos aún vive. Ande ha sido vinculada con varios actores y empresarios, pero ninguno de esos rumores ha sido confirmado. Ella siempre ha sido muy reservada sobre su vida personal y ha evitado hablar públicamente sobre sus relaciones. Kerem, por su parte, también ha sido vinculado con varias mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en seguir adelante con sus vidas. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos fans, quienes creen que su amor es demasiado fuerte como para desaparecer por completo. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem nació en el set de Senkalkam. La serie, una comedia romántica encantadora, los catapultó a la fama internacional. La historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La dinámica entre Eda y Serkan era irresistible, y su amor fue floreciendo poco a poco, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su romance fue una fuente de alegría para muchos, y su ruptura fue un golpe duro para quienes creían en su amor. La serie sigue siendo muy popular, y muchos fans la reviven constantemente, alimentando la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Senkalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era innegable, y la forma en que interpretaron sus personajes hizo que el público se sintiera profundamente conectado con su historia de amor. La serie es una comedia romántica ligera y entretenida, pero también aborda temas importantes como la superación personal, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. El éxito de la serie se debe en gran parte a la química entre Hande y Kerem, quienes lograron crear una pareja creíble y entrañable. Su romance en la vida real fue un plus para la serie, ya que los fans se sentían aún más conectados con sus personajes. La ruptura fue un golpe duro para muchos, quienes sentían que habían perdido a una de sus parejas favoritas. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación sigue viva, y muchos fans siguen reviviendo la serie constantemente, alimentando la esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Ahora bien, ¿qué posibilidades reales hay de una reconciliación? Es difícil saberlo con certeza. Ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho por delante. Quizás el tiempo y la distancia les permitan ver su relación desde una perspectiva diferente, y quizás el destino los vuelva a unir. O quizás simplemente su historia de amor fue un capítulo hermoso pero terminado. Solo el tiempo lo dirá. Las relaciones son complejas y a veces es difícil entender por qué las cosas funcionan o no funcionan. En el caso de Hande y Kerem, es posible que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias de personalidad hayan contribuido a la ruptura. Sin embargo, también es posible que el amor entre ellos aún exista, y que el tiempo y la distancia les permitan superar los obstáculos y volver a estar juntos. Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que ambos son jóvenes, exitosos y tienen mucho por delante. Han demostrado ser talentosos y profesionales, y seguramente seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y el destino los vuelva a unir. O quizás su historia de amor haya sido un capítulo hermoso pero terminado. Sea cual sea el caso, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos y emociones propias. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas amorosas. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de sus proyectos, pero debemos evitar invadir su intimidad o imponerles nuestras expectativas. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones propias. Merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con sus vidas amorosas. Como fans podemos admirar su trabajo y disfrutar de sus proyectos, pero debemos evitar invadir su intimidad o imponerles nuestras expectativas. La presión mediática y la atención constante de los fans pueden ser abrumadoras, y es importante recordar que ellos también necesitan espacio y tiempo para vivir sus vidas. Debemos respetar sus decisiones y evitar alimentar los rumores y las especulaciones que pueden dañar su imagen y su privacidad. Lo importante es apoyar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales.
Hemos explorado varias series turcas y los romances que han surgido, o no, entre sus protagonistas. Hemos analizado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y hemos intentado desentrañar los secretos de su corazón. La verdad es que el amor es un misterio y las relaciones son complejas. No siempre sabemos por qué las cosas funcionan o no funcionan, y a veces solo podemos especular y soñar. Pero eso es parte de la magia de las telenovelas turcas, nos permiten soñar con el amor, la pasión y la felicidad. Las telenovelas turcas tienen un encanto especial que las hace irresistibles para millones de personas en todo el mundo. Sus historias de amor, sus personajes entrañables y sus paisajes impresionantes nos transportan a un mundo de fantasía y nos permiten soñar con el amor, la pasión y la felicidad. Las relaciones entre los protagonistas son complejas y llenas de obstáculos, pero siempre hay esperanza de un final feliz. La química entre los actores es fundamental para el éxito de una telenovela, y cuando esa química se traslada a la vida real, la serie se convierte en un fenómeno global. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en el set de una telenovela y conquistar corazones en todo el mundo. Aunque su relación haya terminado, la esperanza de una reconciliación sigue viva, y muchos fans siguen soñando con que su amor vuelva a florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. No olviden dejar sus comentarios sobre las series mencionadas, y cuéntenme cuál es su pareja favorita de la televisión turca. Me encantaría saber qué piensan y con qué historias se sienten más identificados. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? Compartan sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.